Bueno, vamos ya a ver el tercer vídeo sobre el tiro oblicuo. Y bueno, os he puesto aquí ya las ecuaciones de la posición, que ya las conocemos, la posición en el eje X y la ecuación de la posición en el eje Y, ahí las tenéis. Y también les he escrito ya las ecuaciones también de la velocidad en el eje X, aquí la tenéis en función del ángulo y de la velocidad inicial con la que sale el proyectil, y en el eje Y lo mismo, en función del ángulo. Estas son las ecuaciones de la posición y de la velocidad. Estas nos daría el vector de posición, ¿vale? R, la componente X por Y, más la componente Y por J, y esta de aquí nos daría el vector velocidad. El vector velocidad sería la componente X por Y, y esta sería la componente Y multiplicada por J, ¿vale? Ya tenemos ahí las ecuaciones tanto de la posición como de la velocidad. Entonces, vamos a ver ahora cómo calculamos primero la altura máxima a la que llega el proyectil. Es decir, el proyectil cuando sale va a hacer una parábola, ya hemos visto que la trayectoria es una parábola, entonces vamos a calcular ese punto de ahí, la altura máxima a la que llega, que lo llamamos normalmente I máxima, ¿de acuerdo? Bien, cuando estamos en este punto de aquí, bueno, la gravedad en todos los puntos va a ser igual, es decir, la gravedad es un vector que siempre va a ir hacia abajo. Aquí está hacia abajo también, aquí hacia abajo, este sería G, en todos los casos, ¿de acuerdo? La gravedad siempre así, y aquí igual, ¿vale? Sin embargo, el vector velocidad, pues fijaos que va a ir cambiando en cada punto, porque es un vector tangente a la trayectoria. Entonces, ese sería el vector velocidad, este sería el vector velocidad inicial, aquí el vector velocidad va así, aquí el vector velocidad va así. Y si os fijáis, en todos los puntos, absolutamente en todos los puntos, podremos descomponerlo, ¿de acuerdo? Podemos descomponer el vector velocidad en los dos ejes. Por ejemplo, aquí vais a ver cómo tenemos el vector velocidad en el eje X, sería este de aquí, Vx, que este siempre tiene este valor, ¿vale? Porque es la velocidad constante. Sin embargo, en el eje Y, pues tendríamos un vector velocidad, si descomponemos aquí, tendríamos ese vector velocidad, ¿vale? Que sería en el eje Y, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... Bien, entonces... cuando llegamos aquí abajo nos aparecerá también un vector velocidad, el vector velocidad final, que también podremos descomponer, y esta velocidad es exactamente igual a la velocidad inicial, exactamente igual, y también lo podemos descomponer, esta Vx, que nos aparece aquí, ¿vale? Esta Vx sigue siendo la misma, ya que es constante, sin embargo, la Vi, el vector velocidad en el eje Y, va cambiando, ¿vale? Esta sería la descomposición. Este lo tengo que poner un poquito más largo. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos entendemos cómo va cambiando el vector velocidad. Fijaos que aquí el vector velocidad es negativo, sin embargo, en todo este tramo, hasta la altura máxima, el vector velocidad en el eje Y, aquí sería positivo, ¿lo veis? Tendría signo positivo en ese caso, sin embargo, el vector Vx siempre va igual, ese no cambia, siempre el mismo positivo hacia la derecha y siempre con el mismo módulo. Sin embargo, el Vi va cambiando tanto de módulo como de dirección, como de sentido, perdón. La dirección siempre la misma en el eje Y, en este eje, el eje vertical, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces cómo calculamos la altura máxima. Cuando yo estoy aquí arriba, ¿vale? Altura máxima. Ahí arriba hay una condición muy clara. Y la condición que tenemos que poner en la altura máxima, que lo vamos a llamar I máxima, es que la velocidad en el eje Y aquí arriba es cero, porque es como si estuviésemos analizando en el eje Y un tiro vertical. Cuando llega aquí arriba el proyectil, o la pelota, o lo que sea, aquí se para. Luego aquí la velocidad en el eje Y es cero. Y esta es la condición que vamos a poner. Por tanto, lo que vamos a hacer es coger la ecuación de la velocidad en el eje Y, que es esta de aquí, y vamos a igualar a 0, ¿de acuerdo? Esta ecuación, VI, la voy a volver a reescribir para que no nos perdamos. Esta ecuación, lo que vamos a hacer es ahora igualar a 0, o sea, 0 igual a, y me va a quedar V sub 0 por el seno de alfa menos G por T, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer a continuación va a ser despejar de aquí el tiempo, ¿vale? Entonces, al despejar de aquí el tiempo, ¿vale? Todo esto pasa aquí con signo negativo, que se me va a cancelar con ese signo. Me va a quedar V sub 0
seno de alfa dividido entre g. Bien, y ahora lo que yo quiero es obtener la altura, es decir, la posición cuando la velocidad es 0. Es decir, yo tengo que calcular la posición en y con este tiempo, porque este es el tiempo que tarda en llegar hasta arriba, hasta donde la velocidad se ha hecho 0. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago ahora es este tiempo, que es el tiempo que tarda en llegar arriba, lo sustituyo en la ecuación de la posición. Y esta posición es la altura máxima, es la posición de ahí arriba. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a escribir esta ecuación y vamos a sustituir donde pone t, ponemos este valor de t. Luego será i igual a i sub 0 más v. Y aquí en lugar de poner v sub 0 i, ponemos el valor ya de v sub 0 seno de alfa menos g por t. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar v sub 0 por seno de alfa menos, ¿vale? V sub 0 menos g por, y ahora ponemos esto de aquí, v sub 0 por el seno de alfa partido por g. ¿De acuerdo? ¿Estoy haciendo bien? Perdón, esto es v sub 0 seno de alfa, ¿vale? Me he equivocado, lo voy a borrar. V sub 0, estamos aquí, arriba, v sub 0 seno de alfa, ¿vale? Por t, por esta t. Y esta t es este valor de aquí, v sub 0 seno de alfa por t. ¿De acuerdo? Bien, menos un medio de g por t al cuadrado. Donde pone t, vuelvo a poner todo esto de aquí, v sub 0 por el seno de alfa partido por g y todo al cuadrado. Bien, entonces una vez que tenemos esto, bueno, vamos a arreglar un poco. Lo primero que vamos a hacer es, como estamos aquí en el origen, quitamos esta velocidad. Entonces me va a quedar i igual a, y fijaos, v sub 0 por v sub 0, v sub 0 cuadrado, ¿vale? Seno por seno, seno cuadrado, dividido entre g, menos, y aquí nada, simplemente dejamos en un medio por g, y aquí elevamos al cuadrado v sub 0 cuadrado por seno cuadrado de alfa dividido entre g al cuadrado. Entonces fijaos, esta g se me va con ese cuadrado, y entonces fijaos lo que me queda. Fijaos, esta cantidad, toda esta cantidad de v sub 0 seno cuadrado de alfa partido por g es la misma que esta, v sub 0 seno cuadrado de alfa partido por g. Luego, una cantidad menos la mitad es media cantidad, es decir, es la mitad de esta cantidad. Y por tanto, tengo que i, que va a ser la altura máxima, ¿de acuerdo? Va a ser igual a, este 2 lo meto aquí debajo, v sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa, ¿de acuerdo? Y así es como obtenemos el valor de la altura máxima, que evidentemente va a depender del valor de la gravedad, va a depender de la velocidad con la que salga el proyectil y del ángulo con el que salga el proyectil. Bueno, y vamos a ver ahora el alcance, ¿vale? Bueno, mirad, para ver el alcance es la distancia con respecto al origen en el eje Y al que llega el proyectil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos que poner para poder calcular el alcance? El alcance, pues que es la posición del proyectil cuando la Y es 0, cuando llega justo el proyectil, sube hasta arriba y baja. Luego esa Y es 0, ¿de acuerdo? Entonces, habrá dos posibilidades, una que sea 0, la distancia, antes de que salga, y otras que cuando vuelve, que estará ahí, ese es el alcance máximo. Bien, entonces, lo que hacemos es coger la ecuación de la posición del eje Y y hacer 0 esa posición. Y como estamos en I0, 0, vamos a anular también las dos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a volver a escribir la ecuación de la posición. Vamos a ponerlo ya así, seno de alfa por t, menos un medio de g por t al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que hacemos, fijaos, esto es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a igualar a 0. Y en mi caso particular he decidido que salga del origen de coordenadas el proyectil, ¿vale? Luego será v0 por el seno de alfa por t menos un medio de g por t al cuadrado. Si yo despejo de aquí, si yo resuelvo la ecuación de segundo grado, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, patatín patatán,
pues vais a obtener dos valores, un negativo y otro positivo. El valor positivo, ¿vale? No lo voy a hacer todo porque es muy lento, podéis hacerlo si queréis. Me sale este de aquí. Esta es la solución a esa ecuación. Es decir, ese es el tiempo que tarda el proyectil, fijaos, ese es el tiempo que tarda el proyectil desde que sale hasta que vuelve a caer. ¿De acuerdo? Bien, es el tiempo de alcance, se llama. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir este valor de tiempo en la ecuación de la posición en el eje X. ¿Vale? Lo vamos a sustituir ahí. Y nos va a dar el alcance del proyectil. Porque si sustituimos el tiempo que tarda en salir y volver, es el tiempo que va a tardar en caer el proyectil, ¿vale? La distancia máxima a la que llega. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, cogemos la ecuación de la posición, x igual, os la vuelvo a escribir, x0 más la velocidad. Y ahora ya la voy a poner también en función del ángulo, que era v0, ¿vale? Aquí lo tenéis, v0 coseno de alfa, v0 por el coseno de alfa, y por t, ¿de acuerdo? Y donde pone esa t, lo que voy a hacer es sustituir este valor, que es 2 v0 por el seno de alfa y partido por g. ¿De acuerdo? Bien, entonces bueno, aquí simplemente ya hemos terminado prácticamente. Simplemente lo que vamos a hacer es, suponemos que partimos que el proyectil sale del origen, luego nos da x0 y 0, igual que nos da y0 también, ¿de acuerdo? Entonces, nada, simplemente apañamos un poquito esto y fijaos, esta v0 con esta v0 me va a quedar v0 cuadrado, y luego fijaos, 2 seno coseno, esta razón trigonométrica, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Lo recuerdo, 2 por el seno de alfa y por el coseno de alfa es el seno de 2 alfa. Esto os tiene que sonar de matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, me va a quedar al final 2, ¿vale? 2, perdón. Este 2 me sobra, porque ya me desaparece aquí al transformar esta razón trigonométrica. Entonces me va a quedar v0 cuadrado por el seno de 2 alfa dividido entre g. ¿Vale? Es decir, que la x máxima, o sea, el alcance, esto se llama alcance, esa x máxima, no podemos calcular con esta formulilla. Yo os aconsejo que, bueno, no deducir, no tendréis que aprender a deducir exactamente todo esto, pero sí tener una idea de las condiciones que vamos poniendo, porque luego hay cientos de problemas diferentes, entonces hay que intentar entender por qué el alcance se produce cuando la i es 0, o en el caso de la altura máxima, ¿cómo la calculo yo? ¿No? Tengo que considerar que la velocidad en el eje y es 0, ahí la i es máxima, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces con esto queda terminado ya el tercer vídeo de tiro oblicuo, y nada, simplemente animaros a que vayáis haciendo los problemas, y nada, mañana hoy os voy a mandar ya alguno más de este estilo, que salen con un cierto ángulo, para que los intentéis, y os voy a mandar uno resuelto para que veáis cómo se hace entero, ¿de acuerdo?